La unicidad. Al hablar de la doctrina del Dios uno, buscamos la palabra que mejor expresa esta enseñanza, la unicidad. Hay muchos que al referirse a nuestra doctrina la llaman la unidad, pero no es apropiada. Veamos por qué. En primer lugar, según el diccionario, la palabra castellana unicidad quiere decir calidad de único, mientras que la palabra único quiere decir solo de su especie. Para la palabra único, el diccionario da como sinónimo original, raro, extraordinario. ¿Qué mejor palabra podría describir la doctrina bíblica del Dios único? Porque solo hay un único Dios. En segundo lugar, la palabra unidad no se puede aplicar exclusivamente a Dios. Una unidad puede componerse de varias e incluso miles de partes. Un automóvil, por ejemplo, tiene 4 llantas, vidrios, en fin, cientos y miles de piezas. Sin embargo, es una unidad. La palabra unidad podría fácilmente aplicarse a la doctrina de la Trinidad, puesto que la Trinidad es una unidad. Pero por su misma definición es imposible que la Trinidad sea unicidad. Sin embargo, nuestra doctrina no está basada en semántica, o sea, solo en cuestión de palabras o expresiones, sino en la afirmación bíblica que solo hay un Dios. Solo hay un Dios. Romanos capítulo 1, verso 20 nos dice que las cosas invisibles de Él, singular, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Hay ciertos aspectos de Dios que sí están claros en la Biblia y dentro del alcance de la comprensión. Uno de estos es la unicidad de Dios. El primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Marcos capítulo 12, verso 29. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5. ¿No han notado que cuando alguien logra una vista del cielo, siempre ve solo un trono y solo uno sentado en el trono? Apocalipsis 4, verso 2 y Apocalipsis capítulo 5, verso 1. Aunque en realidad no es que haya un trono en el cielo, sino que el mismo cielo es el trono. Isaías capítulo 6, verso 1. Podemos ver también en Santiago capítulo 2, verso 19, dice: ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Si en vez de uno hubieran 3, en este pasaje bien podría haber dicho: Dios es trino, pero no, porque hay un solo Dios. Solo hay un Dios, el Padre, y un Señor, Jesucristo. 1 Corintios capítulo 8, verso 6. Y hay un Dios y Padre, Efesios capítulo 4, verso 6. Vosotros tenéis un amo en los cielos, Colosenses capítulo 4, verso 1. Desde la eternidad solo ha habido un Dios que se ha manifestado a los hombres. Solo ha habido un Dios con diferentes atributos y diferentes funciones. De la misma manera que un mismo hombre es padre de familia, hijo, esposo, espíritu. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 22. Y además, tal vez tenga otros títulos, pero sigue siendo una y la misma persona. Así también Dios, sus títulos y funciones no hacen de Él una multiplicidad de personas. La teología, la variedad que hay en Dios es múltiple. La variedad y diversa de la autorrevelación de Dios lo obliga a usar un lenguaje que a veces parece denotar pluralidad de personas. Pero si eso se aceptara literalmente, entonces tendríamos que creer obligatoriamente en una pluralidad de dioses. ¿Qué significa el monoteísmo? Incluye toda la deidad en una sustancia indivisible. Jesús es Dios manifestado en carne. Como alguien dijo, Jesús es Dios en un lugar, Dios es Jesús en todo lugar. En Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses capítulo 2, verso 9. Ahora, la Biblia sí habla acerca de algo en conexión a la manifestación de Dios como hombre
que es un misterio. 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Note que no dice el misterio de la deidad o el misterio de la Trinidad, un término que no se halla en las Sagradas Escrituras, sino el misterio de la piedad. O sea, que el misterio está no en el hecho de que Jesús era la manifestación del Dios Todopoderoso en carne, sino en cómo esto era posible. Jesucristo fue tanto Dios como hombre, sin dejar de ser el uno o el otro en ningún momento. No fue semidios o semihombre, sino que Él es totalmente y exclusivamente, únicamente, verdaderamente y del todo hombre. No se puede trazar una línea de demarcación o separación entre sus dos naturalezas. ¿Cómo esto era posible? Ese es el misterio. Solo podemos atestiguarlo, no explicarlo, al igual que todos los milagros de Dios. La verdad es que títulos como Dios, Señor, Todopoderoso, son títulos identificativos y descriptivos para así poder identificar o señalar algo acerca de la naturaleza del Ser Supremo. Y cuando el Ser Supremo adoptó la forma humana por medio del nacimiento virginal de Jesucristo, toda una gama de términos relacionales fueron usados para describir ese ministerio, para que el hombre así en forma analógica pudiera obtener algún conocimiento de Dios. Dado que el hombre natural no puede subir ni un paso hacia Dios, el abismo que existe entre Dios y el hombre solo puede ser franqueado si Dios hace todo el camino hacia abajo. Hizo esto cuando tomó sobre sí la naturaleza humana y caminó por este mundo en forma de hombre. Jesucristo es Dios comunicándose con los hombres a través de un hombre. Cuando se le llama Dios, uno está hablando de su deidad o aspecto divino, pero al llamarlo hombre, uno está hablando de su aspecto humano, siendo que Dios es uno y que Dios no puede crear a otro. Isaías capítulo 43, verso 10. Este es el video número 1 o el capítulo 1 de la unicidad de Dios.